Les doy la bienvenida a una nueva clase de diplomado en Teología y Práctica de la Función Ministerial. Estamos con la materia Estudios sobre el diezmo y el dar bíblico, que ya hemos desarrollado unas cuantas clases. Esta es la quinta clase y el gran tema de esta materia es aprendiendo la bendición del dar bíblico. Debemos aprender que el dar, según las Sagradas Escrituras, es una bendición. Es más, la Sagrada Escritura dice que es una gracia el dar. Las Sagradas Escrituras dicen que es un acto de justicia. De ahí, de la palabra justicia en hebreo, sedek, deriva la palabra sedaká. Sedaká. Entonces, dar es una sedaká, es un acto de justicia y solidaridad. Ahí tienen el cartel que representa todo este diplomado y inmediatamente vamos a concluir con el tema que nos quedó pendiente en la última clase, en la clase del lunes de la semana pasada. Nos quedó inconcluso un capítulo que inmediatamente vamos a desarrollar. Ese capítulo que nos quedó allí pendiente, muy breve, ese tema que nos quedó pendiente en el capítulo. Ese tema que nos quedó pendiente en el capítulo que estábamos desarrollando, vamos a concluirlo. Y era el punto 3 del capítulo Dios juzga el dar, el punto 3, donde habla de Cornelio, el centurión romano, que hizo subir un memorial a la misma presencia de Dios. Esto es una cosa impresionante. A mí particularmente es un tema que me impresiona muchísimo, esto que sucedió con este gentil. Estamos hablando de un gentil. Si bien las Sagradas Escrituras nos dan a entender claramente que era un gentil que estaba en el proceso de conversión al judaísmo, o sea, estaba en el proceso de ser un prosélito, de hacer su conversión al judaísmo. No obstante, este hombre era un gentil, Cornelio. Algo él en su espíritu recibió cuando a través de el lugar donde lo había destinado el Imperio Romano para que maneje 100 soldados ahí en pleno imperio, que era en Judea, y él conoció al Dios de Israel, conoció a Yahweh, el Dios de Israel, y de alguna manera hizo algo, tuvo acciones que hicieron que subiera un memorial, habla de memoria, de recordatorio, subiera algo que recordara a Dios en el cielo que Cornelio estaba aquí en la tierra, y recordando eso, Dios lo pudiera bendecir. Entonces, el punto 3 es Cornelio, el centurión, que hizo subir un memorial a la misma presencia de Dios. En el Nuevo Testamento está relatada la historia en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y así se nos cuenta una historia muy reveladora, y podemos sacar muchos detalles muy reveladores a partir de esta historia. Dice la historia de que en la ciudad de Cesarea, en ese momento Cesarea era la capital de la provincia romana de Judea, no era Jerusalén, era Cesarea. Allí había un hombre de nombre Cornelio. Este hombre era un soldado profesional. Era un soldado que tenía a su cargo una compañía de 100 soldados, por eso de ahí el nombre de centurión, de centena, de 100. Tenía a cargo una compañía de 100 soldados que tenía nombre, se llamaba Compañía La Italiana. Eso dice las Sagradas Escrituras. Cornelio era piadoso,
Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, él y toda su casa. Es muy importante esto, podemos sacar muchísimas enseñanzas. Hombre piadoso, temeroso de Dios, era gentil, pero era piadoso, temeroso de Dios, él con toda su casa. Este soldado romano tenía una característica que lo alineaba con el corazón de Dios. Combinaba dos cosas muy importantes. Combinaba el dar con la oración. Hacía muchas limosnas al pueblo, dice la Escritura, y oraba siempre a Dios. Combinaba la oración con el dar. Un día, Cornelio estaba orando a Dios como a las 3 de la tarde y vio claramente en una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Impresionante para un gentil este detalle, lo llamaba por su nombre. El ángel le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y subraya la palabra memoria, memoria. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de un cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El mismo Espíritu de Dios habló simultáneamente que el Espíritu estaba hablando a Cornelio, simultáneamente el Espíritu de Dios estaba hablando a Simón Pedro, diciéndole que no dude en ir a la casa de Cornelio. Y Pedro así lo hizo, no dudó en ir a la casa de Cornelio y fue acompañado por varios hermanos de Jope. Al día siguiente, dice la Escritura, dice la historia bíblica, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es hermosa la historia, nosotros la usamos para los grupos de evangelismo y discipulado, como modelo, la usamos como modelo. Entonces Pedro les predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y todos fueron bautizados. Entonces, veamos una cosa, querido alumno, querido pastor, querido líder, querido servidor, querido creyente que anhela servir con todo su corazón al Señor. Deseo que prestes atención de una manera especial a toda la movilización que se produjo en la dimensión espiritual por este hombre que ni siquiera era judío. Una movilización en el ámbito espiritual impresionante. Impresionante. ¿Por quién? Por un hombre, Cornelio, que ni siquiera era judío, y más todavía, era un representante del imperio que estaba sometiendo al pueblo de Israel. Miren la movilización. 8 cosas les voy a mencionar. Primero, Dios envía a un ángel para que hable con Cornelio. Segundo, Dios le presenta una serie de objetos simbólicos a Pedro mientras oraba en la terraza y le hablaba para enseñarle una lección. Un objeto simbólico, tuvo un éxtasis profético. Dios le presenta una visión como al mediodía, o sea, ni siquiera estaba dormido, un éxtasis profético donde se le presentan determinados animales y Dios le habla para enseñarle una lección muy importante a Pedro. Tercero, el Espíritu Santo le da instrucciones a Pedro acerca de que vaya a la casa de Cornelio. Cuando para un judío era abominación entrar en la casa de un gentil. En cuarto lugar, se agregan otros hermanos más de Jope y van con Pedro a la casa de Cornelio. En quinto lugar, Pedro predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la casa de Cornelio. En sexto lugar, el Espíritu Santo no espera a que Pedro termine de predicar, sino que de repente cae sobre todos los presentes.
En séptimo lugar, todos los presentes reciben el bautismo en agua. Y en octavo lugar, se provoca un conflicto doctrinal. Miren lo que pasó. Se provoca un conflicto doctrinal con la iglesia por la conversión de personas no judías. Hasta ahí no había personas no judías que se habían convertido al Evangelio de nuestro Redentor. Miren el movimiento en el plano espiritual que se produjo a causa de este centurión romano que se llamaba Cornelio. ¿Cuál fue la razón de Dios para hacer semejante movilización? ¿Qué características tenía Cornelio? ¿Qué características tenía? O mejor dicho, ¿qué cosas hacía Cornelio para que Dios moviera aún los cielos para darle a este hombre, a su familia y a sus amigos la vida eterna? ¿Qué riqueza tan enormemente grande recibió Cornelio? Recibió la vida eterna. No hay riqueza más grande que la vida. Nosotros dijimos que aún el dinero se gana invirtiendo tiempo, invirtiendo vida. Y Cornelio recibió el elemento más valioso que el oro, que la plata, que las riquezas, que el dinero y que todo lo que un hombre pueda anhelar. Recibió vida para siempre, tiempo que no se termina, vida eterna. Y fue tanta la bendición que recibió Cornelio que incluyó también a su familia, incluyó también a sus amigos. La Biblia nos dice de Cornelio cuatro cosas. Ustedes miran ahí en el capítulo que estamos estudiando. Cuatro cosas nos dicen las Sagradas Escrituras, la historia bíblica acerca de Cornelio. Primero, era piadoso. Segundo, era temeroso de Dios con toda su casa. Tercero, hacía muchas limosnas al pueblo. Y cuarto, oraba siempre a Dios. Cuatro cosas. Preste atención a las cuatro cosas. Era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Pero cuando vino el ángel de Dios a visitar a Cornelio y a hablar palabra de Dios a Cornelio, le dio a Cornelio la explicación de la razón por la cual Dios lo había enviado al ángel a hablarle. Le dio la explicación, le explicó por qué Dios le mandó el ángel. Y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Miren la explicación por la cual que le da el ángel a Cornelio, por la cual Dios envía el ángel a ver a Cornelio. Le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Había cuatro cosas en Cornelio, dijimos recién. Primero, era religioso. Segundo, tenía una alta calidad moral. Tercero, era dador. Y cuarto, era hombre de oración. Sin embargo, a pesar de tener cuatro buenas características, cuando vino el ángel a él, le dijo que hubo algo en la vida de Cornelio que estuvo construyendo un memorial delante de Dios. Un memorial es un objeto físico y visible que se hace para recordar algo que alguien ha hecho o recordar a alguien, algún prócer, por ejemplo, estatuas, nombres de calles, nombres de ciudades, edificios, placas recordatorias, dedicatorias de libros, retratos, etc. Es un memorial, algo que uno mira y recuerda a la persona. Y más todavía, mejor, si uno mira, como por ejemplo la estatua de San Martín que está en Palermo, y está San Martín y ahí está el ejército, o la que está en Mendoza. Entonces uno mira y recuerda a la persona, pero también recuerda lo que hizo la persona. Eso es un memorial, eso es una memoria que se levanta para que uno cada vez que pase
por la calle esa, Avenida Colón, se acuerda de Cristóbal Colón. La Avenida San Martín se acuerda de General San Martín. Y más cuando uno mira una estatua y una estatua compleja como la que les acabo de describir. Nosotros podríamos pensar, de acuerdo a una lógica evangélica, que es importante ser un religioso, un cristiano, o tener una alta calidad moral. Podríamos pensar, sí, lo más importante es ser cristiano y tener una alta calidad moral. Pero estas características están más relacionadas con el legalismo religioso que con el amor. Y es muy importante esto porque estamos identificando que la Escritura dice que Dios es amor. Entonces, ¿qué nos identifica con Dios? El amor. Dios nos pide claramente que incorporemos en nuestra vida lo que está relacionado con el amor. Oseas 6:6. En Oseas 6:6 encontramos que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si conocemos a Dios, vamos a conocer que Dios es amor. Y todo lo que hemos recibido de parte de Él es por su amor expresado a través de la misericordia y expresado a través de la gracia. Por eso el ángel le dijo a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. En otras palabras, es algo tan grande que aún en la inmensidad del tercer cielo donde habita Dios, ha llamado la atención de Dios mismo en persona. Ha llamado la atención de Dios mismo en persona. Cada vez que Dios se pasea por las calles del cielo, ve ese objeto, ese algo que le recuerda a Cornelio. Eso es memorial, que se levanta como memoria. Es como un monumento que hace que Dios no pueda olvidarse de Cornelio y lo induce a decir, yo tengo que hacer algo por este hombre, porque acá se está levantando algo que me lo recuerda permanentemente. Había 4 cosas muy buenas e importantes en la vida de Cornelio, pero las 2 cosas que subieron para memoria delante de Dios fueron su orar y su dar. Su orar y su generosidad, su dar. Entonces Dios le dijo al ángel que baje. Si queremos ver ángeles trayéndonos bendiciones de parte de Dios, esta es la fórmula. Orar y dar. Orar y dar. Dios registra hasta el mínimo detalle de nuestro dar. Y eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras, porque en el capítulo 7 del libro de Números, en la Torá, este es el segundo capítulo más largo de toda la Biblia. El segundo capítulo más largo de toda la Biblia, después del Salmo 119. Contiene un relato sobre las ofrendas para la dedicación del altar que trajeron los príncipes de Israel cuando Moisés acabó de levantar el tabernáculo. Así fue que durante 12 días vinieron y dieron sus ofrendas. Cuando leemos, encontramos que cada tribu traía una ofrenda idéntica a la de las otras tribus. Idéntica. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido que escribir el relato y no Moisés, hubiéramos puesto el inventario detallado de lo que trajo la primera tribu y después hubiéramos puesto que la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, la undécima y la duodécima trajeron exactamente lo mismo que la primera. Nunca hubiéramos repetido, haciendo el segundo más largo de toda la Biblia, repitiendo el inventario al referirse a cada tribu. O sea que lo que hubiéramos hecho nosotros es nada más la descripción que está entre los versículos 84 y 88, y nada más. Allí está el detalle de todo. Sin embargo, Dios fue específico en repetir 12 veces cada cosa. Una por cada príncipe de las tribus de Israel.
Dios hizo que cada ofrenda fuera detallada con el máximo nivel de detalle en la lista de cada tribu. Por eso este capítulo es tan extenso. Se volvió a repetir el detalle del inventario de la ofrenda de cada tribu. El nivel de detalle individual por cada dador es importante para Dios. Esa es la enseñanza, esa es la lección. El nivel de detalle por cada dador es importante para Dios. Ni lo más mínimo pasa desapercibido para Dios. Dios observa y registra nuestro dar con absoluto nivel de detalle. Querido pastor, en este punto quiero que tomes conciencia de esta realidad, porque estamos terminando el capítulo. Mientras recién estamos abriendo nuestra cuenta espiritual en el cielo, no podemos ir al banco espiritual y sacar de ahí el saldo que aún no tenemos disponible. Recién hemos abierto la cuenta, no hemos depositado nada en nuestra cuenta espiritual en el cielo, como hemos leído oportunamente. No podemos sacar nada de esa cuenta porque la cuenta está vacía, no tiene saldo. Cuando no hemos depositado nada, tampoco podemos sacar nada. Ha llegado el tiempo de cambiar nuestro orden de prioridades, incorporar en nuestra vida estos dos textos de la mente escrita de Dios, su palabra, que establecen importantes leyes espirituales. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es tiempo de depositar bienes materiales en nuestra cuenta espiritual. Miren lo que les estoy diciendo. Es que para Dios la división que nosotros hacemos entre lo físico y lo espiritual, en Él no funciona. Hay mucha escritura que nos habla de la correlación de lo espiritual con lo físico. Y acá es una de estas escrituras, porque está hablando de depositar bienes materiales en una cuenta espiritual en el cielo. Pero por favor, no deposites en esa cuenta por especulación. Hazlo con un corazón sincero. Hazlo por haber recibido la revelación del Espíritu Santo acerca de esta ley, que es parte de la ley del amor, que nunca deja de ser. Tan interesante y tan importante. Vamos a ver que Yeshua de Nazaret también juzga nuestro dar. Vamos a estudiar rápidamente ese capítulo también antes del receso, antes del recreo. Entonces dice, la Escritura cuenta unas cuantas historias. A ver, en primer lugar les quiero hablar de cuando comienza el ministerio de Yeshua, cuando comienza el ministerio de Jesucristo, allí en las bodas de Caná de Galilea. Empezó el ministerio fuera de tiempo. Empezó su ministerio fuera de tiempo. No era su plan. No era su plan. Aún no ha llegado mi hora, dijo Yeshua a su mamá. No ha llegado mi hora. Quiere decir, todavía no ha llegado mi tiempo para comenzar mi ministerio. Pero vamos a ver cómo se emparejó, cómo se hizo coincidente el tiempo de Yeshua con el tiempo de María, de su mamá, de Miriam. El evangelista Juan, por ejemplo, que es el que relata esta historia en el capítulo 2 de su evangelio, nos narra la que para muchos representa la sorprendente historia del primer milagro que Jesús de Nazaret hizo en esta tierra. Cuenta el autor
que se celebraron unas bodas en Caná de Galilea a las que fueron invitados María, la madre de Jesús, Jesús y sus discípulos. En los nombres correctos sería Miriam, la mamá de Yeshua, y Yeshua y sus discípulos. Entre la alegría, las danzas, la comida y la bebida de una fiesta de boda, llegó un momento en que sin darse cuenta se tomaron todo el vino. Como dice la canción, se tomaron todo el vino. Se les acabó el vino. Qué gran problema para esta fiesta de bodas. Comenzaron los reproches, algunos gritos, discusiones y corridas, pero la solución no aparecía. ¿Dónde se podrá comprar más vino a esa hora? Imposible, imposible. El problema no tenía solución. Pero María conocía quién era su hijo. Miriam conocía quién era Yeshua. Ella era su madre y sabía que Yeshua era perfecto hombre, pero también era el Hijo de Dios. Entonces la madre de Yeshua le dijo muy brevemente, no tienen vino. Miren Miriam, María, no tienen vino. Es un acto de fe, ¿no es cierto? No tienen vino. Yeshua tenía su propósito en esta tierra, la misión que el Padre le había encomendado y su plan perfectamente establecida. Yeshua sabía que todo lo que debía hacer, lo debía hacer en su perfecto orden y en su perfecto tiempo hasta completar las dos obras que el Padre le había mandado a realizar, la de enseñar la Torá y la de hacer la redención. Por eso Yeshua sabía que todavía no había llegado su tiempo para comenzar a hacer milagros. No había llegado. Por eso le respondió a su madre sencillamente que ese problema no era ni suyo ni de su madre. Este no es un problema nuestro, le dijo. Que ellos no tenían nada que ver con este asunto. Pero fundamentalmente le dijo que todavía no era el tiempo para que él comenzara a hacer milagros. Bien clarito, todavía no es el tiempo para que él comenzara a hacer milagros. Observa el versículo 4. Lo vamos a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y si ustedes miran la nueva traducción viviente, dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Ese no es nuestro problema. ¿Qué tenemos que ver nosotros, mamá, con que se les acabó el vino? No tenemos nada que ver. Será un problema del maestresala, será un problema de que contrató el catering de la boda, el que organizó. Sí, va a haber eventualmente juicios y problemas y despidos y llantos de la novia y llantos del novio y problemas familiares. Y realmente el problema no era así de simple, el problema iba a ser muy grande y muy grave. Entonces su madre asumió una actitud que hizo que aunque todavía no era el tiempo de Dios para los milagros de su hijo, el tiempo de Dios se acercara a tal punto que vino a hacerse perfectamente coincidente con el tiempo de Miriam, con el tiempo de María. Se hicieron coincidente el tiempo de Dios con el tiempo de María. San Juan 2.5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que Yeshua os diga. Nada más que eso. Hagan lo que Él les dice que tienen que hacer. Punto. Dice la historia que había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. No vamos a entrar en ese tema. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros de agua en cada tinaja.
y había 6 tinajas. Entonces Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas. ¿Qué hicieron los empleados, los mozos? Las llenaron hasta el borde, a las 6 tinajas. Entonces Yahshua les dijo, saquen ahora un poco y preséntenselo al encargado del banquete. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde provenía, dice la Escritura, aunque sí lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua de las tinajas y sabían que habían metido agua allí, que habían metido agua y sacaron vino, llamó al esposo, el encargado de la fiesta llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho, el de inferior calidad. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Lo mejor. Yahshua les dio lo mejor, lo mejor. Termina este relato bíblico diciendo que este principio de señales, así dice la Escritura, este principio de señales hizo Yahshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Este principio de señales, pero no era su tiempo todavía, que aún no había llegado su hora. Sin embargo, la Escritura dice que este principio de señales hizo Yahshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Es decir, de alguna manera, su madre hizo que comenzara el tiempo de Yahshua para derramar bendiciones sobre la gente. De hacer milagros y derramar bendiciones sobre la gente. Yahshua estaba en esta fiesta de bodas junto con su madre y sus discípulos. Cuando surgió el problema de que se acabó el vino para que beban los invitados. Entendemos que esa fue una situación muy incómoda para muchos, principalmente para los responsables de la organización de la fiesta. Yahshua estaba disfrutando de esa fiesta de boda, junto con su mamá, junto con sus discípulos, pero de pronto comenzaron los murmullos. Algo no andaba bien. Ya los responsables de servir, los mozos, no pasaban por las mesas reponiendo las jarras que contenían vino. ¡Qué vergüenza para el novio! ¡Qué vergüenza! Seguramente era una persona muy importante que había contratado mucha gente para atender su fiesta de boda. Por lo tanto, ¿cuántas personas perderían el empleo por esa falta de previsión? Tal vez terminarían con alguna demanda judicial, como les he dicho, o algo similar. No era una situación tan simple como uno puede pensar, si no conoce acerca de estos temas de eventos importantes y de su organización. Miriam, la mamá de Yahshua, comprendió esta situación. Miriam, María, tomó el problema de los demás como si fuera propio, aunque ciertamente no era propio. Porque Yahshua mismo le reprocha que ellos no tenían nada que ver con eso. O sea que el problema no era de María, no era de Miriam, no era propio. Pero Miriam tomó responsabilidad sobre esta situación, tomó el problema ajeno como propio, asumió las dificultades presentes y futuras de las otras personas como si fueran suyas. Se lo repito, asumió las dificultades presentes y futuras de las otras personas como si esas dificultades fueran propias. Entonces, con esa actitud en su corazón, trajo el problema al Señor. Con esa actitud en el corazón. Por medio de Jesucristo podemos hallar la respuesta de cualquier necesidad de nuestra vida. Cualquiera. Ella era su madre carnal, pero espiritualmente tuvo la revelación de que Yahshua era la respuesta también para ese problema. Por eso vino a Jesucristo y le dijo simplemente, ellos están en un grave problema. Ellos están en un grave problema. Yahshua le respondió algo que hasta el día de hoy no deja de sorprendernos. ¿Qué tiene que ver el problema de ellos con nosotros? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado mi hora para hacer milagros. Tal vez tú te has sentido muchas veces de esta misma manera. Tal vez. Tienes situaciones y problemas
¿Quieres prosperar y no prosperas? ¿Necesitas la prosperidad para tantas cosas y no la obtienes? ¿Te esfuerzas y nada sucede? ¿Oras y nada recibes? ¿Tienes necesidades? ¿Necesitas un milagro en tu vida? Y pareciera que Dios te estuviera diciendo esto mismo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Sin embargo, tú sabes que Él es la respuesta a tus necesidades, pero Dios te dice, mi tiempo para hacerte un milagro todavía no ha llegado. Cuando oras y no hay una respuesta inmediata, además de todo, debes soportar la respuesta nuestra, de los pastores, la respuesta de los pastores, que para no quedar como que las oraciones de ellos por ti tampoco son contestadas, te dicen que esperes un poco más, porque aún no es el tiempo de Dios para responder tu oración. Lo dejamos ahí. Pero cuando esperas un día, un mes, varios meses, finalmente los pastores te dicen que Dios te está diciendo que no. Lo que sucede es que para lograr algunas respuestas, a veces hay que esperar mucho tiempo. Y muchas veces la espera hace que la fe de muchos hermanos hacia Dios se vea afectada. Acá hay una situación específica en esta historia, demasiado específica. Se acabó el vino, más específico que eso, imposible. Yo creo que Dios utilizó este milagro tan especial porque al ser una situación tan cuestionada por la religiosidad de muchos, queda claro que es una situación muy puntual, una situación muy particular de personas necesitadas, que ni siquiera eran creyentes en Jesucristo, ni siquiera. No era una situación general, ni tiene nada que ver con la religiosidad, ni con la vida piadosa, ni con algún problema que sea de solución bíblicamente aceptable u obligatorio. Es importante destacar que Miriam vino a Yeshua porque ella misma no lo podía resolver por sí sola. Entonces, para aquellos que le atribuyen, oran a María, a Miriam, y le atribuyen poderes para hacer milagros, si lo hubiera tenido, lo hubiera usado. Pero Miriam vino a Yeshua porque ella misma no lo podía resolver por sí sola y necesitaba que interviniera lo espiritual, necesitaba un milagro y sabía que su hijo era un hombre milagroso, el mismo hijo del Todopoderoso. Sin embargo, Yeshua le dijo algo que lógicamente debería haber demolido su fe hasta hacerla desaparecer por completo. Aún no ha llegado mi hora para darte un milagro. ¿Qué hizo Miriam? María, no estaba dispuesta a aceptar un no por respuesta. No estaba dispuesta a aceptar un no por respuesta. Él le dijo que no, pero ella no lo aceptó. Sabía que Jesucristo era su fuente para su milagro. Ella estaba fortalecida en su creencia y no se quedó así. Ella se movió en fe. Puso a los sirvientes delante de su hijo Yeshua y les dijo que se pararan allí todos ellos, todos ellos. Ella estaba usando a esa gente para sostener aún su propia fe. A medida que ellos iban parando delante de Yeshua, ella usaba a esos hombres en esa actitud de pararse frente a Yeshua para sostener su propia fe. Entonces Miriam les dijo a ellos, a todos esos hombres, imagínenlo, que lo que sea que Yeshua les diga, lo que sea que Yeshua les diga, eso háganlo, háganlo. Querido consiervo, querido pastor, esto es lo mismo que te estoy diciendo desde el comienzo. Lo que sea que Jesucristo te diga que hagas, hazlo. No olvides que Jesucristo es la Torá, la instrucción de su Padre hecha carne. Lo que Él te dice que hagas, hazlo. Él es la Torá hecha carne. Él te dice que
ajustes tu vida a las instrucciones de Dios contenidas en la Torá. Lo que Él te diga que hagas, hazlo. Porque hay promesas para la obediencia. Hay milagros que dependen de la obediencia a la Torá de Dios. Y Yahshua les dijo que llenaran con agua unas tinajas para el agua que estaban allí. Y luego les ordenó que saquen del líquido que estaba en las tinajas y se lo llevaron de inmediato al encargado del banquete. Y el milagro sucedió. El agua se convirtió en vino. Solo un rato antes, Yahshua estaba diciendo, aún no ha llegado mi hora. Pero sin embargo, Miriam en su corazón estaba diciendo, este es mi momento para el milagro. Querido pastor, querido líder, servidor, entender la profundidad espiritual de esta situación entre un ser humano, Miriam, y el Hijo de Dios, Yahshua. Mientras que Yahshua decía, este no es el momento, el Hijo de Dios decía, este no es el momento, el ser humano, Miriam, María, decía, este es mi momento. En breve, el tiempo de Dios se hizo el tiempo de Miriam para el milagro. A veces venimos en oración y al parecer no hay respuesta. Entonces nos vamos desanimados. Pero a pesar de todo, María sostuvo su petición, que a su vez era un acto de generosidad. ¿Se dan cuenta? Sostuvo su petición, pero esa petición era un acto de sedaká, era un acto de generosidad. Había tomado el problema de los demás como si fuera propio. Y no estaba pidiendo para ella misma, sino que estaba pidiendo para los demás. Noten esto, por favor, porque este es un principio. Había tomado el problema de los demás como si fuera propio y no estaba pidiendo para ella misma, sino para los demás. Entendamos que hubo algo que ella hizo, que hizo que el tiempo de Dios se transformara en el tiempo de ella. Necesitamos aprender a hacer que el tiempo de Dios sea nuestro tiempo para un milagro. ¿Hay algo en la Biblia que podemos aprender para hacer que el tiempo de Dios se haga coincidente con nuestro tiempo, con la necesidad, nuestra necesidad de un milagro? Dios tiene el poder, Dios tiene el amor que se expresa en gracia para darnos lo que necesitamos y aún mucho más de lo que necesitamos. Pero nosotros tenemos que entender que si no nos están sucediendo las cosas que nos deberían suceder, bíblicamente hablando, y que si nuestras oraciones no están siendo lo efectivas que deberían ser, necesitamos recibir una revelación de parte del Espíritu de Dios acerca de cómo hacer que el tiempo de Dios se transforme en nuestro tiempo para un milagro. La Biblia dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La forma de desarrollar la fe en nuestras vidas es por la revelación de la palabra de Dios. No hay otra verdad que la palabra de Dios, no hay otra. A los cristianos les parece que deben escudriñar la Biblia para cumplir con Dios. No es así. La realidad es que necesitamos estudiar la Biblia para nosotros mismos, para nuestro propio beneficio, no para el beneficio de Dios. Debemos incorporar la totalidad de la palabra de Dios a nuestra vida para que podamos crecer en fe, aprendiendo sus instrucciones para que la bendición de Dios sea una revelación a nuestras vidas y podamos tener su verdad en nosotros para no ser engañados por el diablo. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero para incorporar en nuestra mente el pensamiento de otra persona, cualquier persona que sea, debemos escuchar su pensamiento a través de sus palabras o leerlo a través de sus palabras también, si es que está escrito en algún lado. Escucharlo o leerlo al pensamiento de la otra persona tantas veces como sean necesarias para que se nos graben en nuestra propia mente. Cuando los pensamientos de esa persona están grabados en nuestra mente y cada vez que pensamos, hablamos o procedemos, lo hacemos con sus pensamientos,
con sus palabras, con sus acciones, recién entonces podemos decir que tenemos en nosotros la mente de esa persona, recién ahí. Cuando incorporamos la Biblia a nuestra mente, leyéndola y escudriñándola en el Espíritu, tantas veces como sea necesario para que se grabe en nosotros su letra y su espíritu, de manera que cuando pensemos, estemos pensando con sus pensamientos, cuando hablemos, estemos hablando con sus palabras, y que cuando obremos, estemos procediendo con su accionar, recién ahí podemos decir que tenemos la mente de Cristo, recién ahí. Podremos decir entonces que tenemos la mente de Cristo únicamente cuando incorporamos en nuestra mente la mente escrita de Cristo, que es el pensamiento escrito de Dios, su Padre, es su santa palabra, es la Santa Biblia, es la Torá de su Padre. Debes aprender y debo aprender y todos debemos aprender esta ley de lo estudiado en este punto. En este punto aplicamos otra ley más. En cada punto estamos aprendiendo una nueva ley, una nueva ley. Y la ley que estamos aprendiendo en este punto es la siguiente. Es fundamental tener compasión por el problema que están sufriendo las otras personas. Esta es la ley que estamos aprendiendo. Es fundamental tener compasión por el problema que están sufriendo las otras personas. Este fue el secreto de Miriam para hacer que el tiempo de Dios se transformara en su propio tiempo para recibir un milagro. Que el milagro tampoco fue para ella, fue para solucionar el problema de otros. Vamos a ver la historia de la viuda pobre que no se limitó a dar el diezmo. La viuda pobre que no se limitó a dar el diezmo. Vamos a leer eso en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Allí dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, monedas de cobre de poquísimo valor. Entonces, llamando a sus discípulos, Yeshua les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Interesante ver que Yeshua se sentó delante de la caja de las ofrendas. Miren qué lugar para sentarse, ¿no? Se sentó delante de la caja de las ofrendas y hacía una sola cosa, observaba. Observaba cuánta plata ponía la gente. A mí no me alcanza el entendimiento para discernir la profundidad del pensamiento de Yeshua en esos momentos. No me alcanza. No me puedo imaginar qué es lo que él pensaría cuando veía lo que ponía la gente en la caja de las ofrendas. Él analizaba la actitud de cada uno cuando echaba el dinero en el arca. Miraba la cantidad que echaba. Miraba la cantidad. Usted dice, no, a él no le importaba la cantidad. Sí le importaba. Miraba la cantidad que echaba cada uno, la condición social de cada uno, la condición económica de cada uno, cada gesto de su rostro, cada actitud física de su cuerpo, discernía cada sentimiento, cada sensación. Todo era analizado y pesado por Yeshua. Él pudo observar que los hombres ricos, de lo que les sobraba, ponían sus abundantes ofrendas en el arca, pero esta pobre mujer viuda, al echar su materialmente insignificante ofrenda, estaba haciendo algo muy, muy difícil para ella. Sin embargo, estaba obedeciendo a Dios de una manera muy especial. Su corazón se estaba conformando, estaba tomando la forma del corazón de Dios. Por eso Yeshua hizo que esta pobre anciana viuda pasara a la historia de la humanidad, a la historia del cristianismo. De modo tal que durante todos los siglos siguientes,
En toda la redondez de la tierra, la historia de esta mujer es relatada en toda iglesia. Miren si fue importante esta viuda, cuyo nombre no conocemos. 2 blancas, o sea, un cuadrante, monedas de cobre de muy poco valor. Vamos a ver cuánto valían. El leptón o blanca, leptón o blanca, era la moneda griega de cobre más pequeña, equivalente a 1 dividido 128 de denario. Una 128ª parte de un denario. El cuadrante era la moneda romana más pequeña, equivalente a 1 sobre 64 de denario, o sea, 1 dividido 64, una 64ª parte de denario. Y el denario era el equivalente al salario de un día. La mujer viuda, pobre, tenía 2 monedas de cobre de poco valor. Y lo que echó fue exactamente eso, lo que tenía, todo lo que tenía. Cada moneda que echó equivalía a una fracción de 1 dividido 128 del salario de un día de un trabajador. O sea, el salario de un día de un trabajador dividido 128 era lo que tenía. Tenía 2 monedas y echó las 2. Para entender este ejemplo, vamos a tomar un salario de un trabajador de $6 la hora. $6 la hora. En una jornada diaria de 8 horas, obtenemos un salario diario de $48. Si dividimos ese salario diario por 128, obtendremos que cada blanca que la mujer viuda echó era equivalente a 37,5 centavos de dólar. 37,5 centavos de dólar. Dice el relato que la mujer echó 2 monedas. Esto equivale a 75 centavos de dólar. Aún considerando el salario de un país rico, como hemos considerado en dólares, la cantidad de dinero que echó esta mujer en el arca era verdaderamente insignificante. Si consideráramos, por ejemplo, el salario de un país medio de Latinoamérica, equivalente a $300 mensuales, $300 mensuales es actualmente el salario en la República Argentina. Así que estoy considerando el salario en la República Argentina. El equivalente entonces que echó en el arca esta mujer es 18,75 centavos de dólar. Es impresionante visualizar de qué magnitud fue la cantidad que echó, 18, casi 19 centavos de dólares, insignificante, pero esa insignificancia fue tan importante para Yeshua que le hizo decir que verdaderamente, les digo, que esta viuda pobre echó más dinero que todos los demás. Note, querido pastor y líder y servidor, que nuevamente estamos en presencia de una mujer viuda, como la viuda de Sarepta, de Sidón, que dio todo lo que tenía. No pensó si con ese dinero podía comprar un trozo de pan para calmar su necesidad. Solamente obró sobre la base de una revelación espiritual. Dar a Dios todo. Dar a Dios todo. Ella sintió que debía hacer una ofrenda para servir a Dios. Y eso probablemente significó una lucha interna para ella. ¿Debo dar o no debo dar? Si doy, hoy no tendré nada para comer. Entonces, ¿doy o no doy? No quería que sus emociones la superaran. Solamente quería honrar a Dios. Por eso, decididamente, las echó en el arca y se fue. Jesús dijo que ella dio más que todos los ricos porque dio todo lo que tenía, todo su sustento. Qué impresionante, ¿no es cierto? Qué hermosa y qué extraña es esta ley del amor. La ley del amor es algo que va a contramano de muchos pensamientos
y va a contramano de muchas actitudes de muchas personas y de muchos sentimientos inclusive. Por favor, les ruego, pastores queridos, aprendamos que esta es una ley espiritual de Dios. Es una ley, estamos enumerando leyes de Dios. Y esta es una ley también, dar a Dios todo sin medir las consecuencias. Es una ley, dar a Dios todo sin medir las consecuencias. Vamos a hablar de lo que bíblicamente, de quien bíblicamente se conoce como el joven rico. Y yo le cambié el nombre, le puse el joven egoísta. En lugar de joven rico, el joven egoísta. Sin embargo, lo vamos a hacer después que vengamos del recreo. Nos vamos a tomar 5 minutos de receso y una vez que regresemos del recreo, vamos a hablar de este muchacho, de este joven egoísta. Luego de este merecido descanso que han tenido todos ustedes, vamos a continuar con la clase. Yo les he puesto en pantalla la nueva, como van a encontrar la portada de la facultad cuando entren en aula bíblica, en aula virtual, clases en vivo, entran ahí, vieron ese icono verde que tienen, lo que les puse en pantalla es lo que van a encontrar, lo que van a encontrar, se los voy a poner nuevamente para que ustedes lo vean. Cuando ustedes ingresan allí en aula virtual, clases en vivo, van a encontrar esta serie de cursos que estamos dando a través de la Facultad Bíblica, y van a encontrar el curso que vamos a comenzar ahora a fin de mes, que es el que está en dorado. Es un curso que he puesto yo a propósito con letras doradas porque me habla de las calles de oro, pero aparte de la simbología, lo tienen curso Apocalipsis y la Tierra Prometida, curso bíblico Apocalipsis y la Tierra Prometida a cargo del Pastor Enzo. El Pastor Enzo nos va a deleitar con este curso, como de costumbre nos deleita con sus clases. Así que prepárese para ese curso. Vamos a continuar entonces. Yo les dije que íbamos a hablar del joven egoísta, el joven egoísta. Y usted dice, ¿dónde está la parábola o la historia del joven egoísta allí en las Sagradas Escrituras? Y no lo van a encontrar con ese título, lo van a encontrar con el título del joven rico. En el capítulo 19 del Evangelio, según San Mateo, se nos cuenta esta historia que es muy profunda espiritualmente. Nosotros vamos a sacar lo relacionado con el tema que estamos estudiando. Dice el relato que entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y dice que oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vemos en el relato que Yahshua le contestó, pero no todo. Le contestó, pero no todo. Él le mencionó solamente las cosas que nos hacen parecer moralmente bien delante de la gente. Pero Yahshua conoce muy bien lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso no le mencionó ninguno de los mandamientos que tenían que ver con la relación con Dios. Y el último mandamiento lo mencionó indirectamente. Yahshua no le mencionó, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y está claro que el Dios de este joven era el Dios Mamón, el Dios Mamón de este mundo, es decir, el Dios dinero. Yahshua no fue indirecto para enseñar este tema. Él dijo muy claramente, ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a Mamón, no podés servir a Dios y a las riquezas. Porque riqueza es un ídolo, riqueza es la traducción del nombre del dios Mamón. También en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 34, Yahshua les aclara a sus discípulos aún más este tema relacionado con el dios Mamón. Le dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Se lo aclara un poquito más. Yahshua tampoco le mencionó a este joven egoísta, a este joven rico, no tendrás ídolos, ni te inclinarás a ellos, ni los servirás, porque esto traerá maldición sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus nietos y sobre tus bisnietos. La Biblia aclara este pecado en relación con el dinero y su adoración. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Conocen ustedes alguna persona que codiciando el dinero se extravió de la fe? ¿Conocen ustedes a alguna persona que codiciando el dinero se extravió de la fe? Inclusive pastores. Yahshua no le mencionó, por ejemplo, otro mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque el joven rico ya lo había hecho, ya había tomado el nombre de Dios en vano. En su concepción judaica, él tomó el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque cuando vino el Señor le dijo, maestro bueno. Entonces Yahshua le dijo, este tipo no está haciendo esto con honestidad, sino está haciendo esto con soberbia, especulando con su supuesta superioridad producto de sus riquezas para ganar el favor de Dios. Fue un acto de diplomacia especulativa el llamarle maestro bueno. Un acto de soberbia típica de lo que creen que con las cuentas bancarias están dotados para ser de una categoría humana superior, porque tienen dinero. Conozco unos cuantos, les aviso, en mi profesión de contador público conozco unos cuantos, y algunos creyentes también. Entonces se creen que porque tienen dinero, porque tienen riquezas, se transformaron en semidioses intocables e inmortales. Es la típica mentalidad lobista de aquellos que son políticamente influyentes gracias a su dinero. Yahshua no le preguntó tampoco sobre guardar el día de reposo para consagrarlo a Dios, el cuarto mandamiento. Tampoco le preguntó sobre eso. De hecho, este joven seguramente no lo guardaría, porque en su afán por las riquezas no habría tenido muchos días de descanso. No estoy hablando del descanso físico, sino de su mente, de la santificación del día de reposo. Tal vez en su ambición y codicia no tuvo tiempo cada semana para dedicar un día entero para adorar y servir a Dios. Pero este mandamiento es mucho más amplio, mucho más amplio. El mandamiento del cuarto mandamiento es muchísimo más amplio. Involucra también al prójimo. No sé si se dieron cuenta. Involucra también al prójimo. Muchos no se han dado cuenta, piensan que con que descansen ellos es suficiente, pero involucra al prójimo. Principalmente involucra a los más pobres, que son quienes habitualmente tienen que trabajar durante los días de reposo semanal. Dice la Escritura, ningún trabajo harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva igual que tú, como tú. Deuteronomio 5:14, por si lo quieren buscar. Durante el tiempo que he residido y servido en el ministerio allá en el sur de California, durante esos años, he podido ver que el trabajo sin límite del extranjero,
He podido verlo con mis propios ojos. Allí en el sur de California, por lo menos donde yo estaba, el trabajo sin límite del extranjero, principalmente los fines de semana, y más precisamente los viernes por la noche y los sábados. ¿Cuál habrá sido la actitud que tendría hacia el extranjero el joven rico como empleador de mano de obra? ¿Cuál habrá sido? ¿Habrá respetado el día semanal de reposo de sus trabajadores? No lo sabemos, pero sí lo podemos imaginar. Yo lo puedo imaginar, creo que ustedes también. Tampoco Yeshua le mencionó en forma directa el pecado de codicia, por ejemplo, sino se lo mencionó indirectamente, a través del amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solamente la mención de este último mandamiento le alcanzó al Señor para probar al joven, para terminar de probarlo. Entonces Yeshua mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Impresionante. Por no poder amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo, este joven perdió la bendición de vivir con Yeshua para siempre. Yeshua podía ser económicamente y materialmente, Yeshua podía ser su provisión y su hacedor de milagros durante 24 horas por día, en esta vida, en el milenio y para toda la eternidad. Y este hombre no tuvo la revelación espiritual para poder apropiarse de esa bendición. Esta historia nos enseña una ley más. ¿Qué ley? La ley del amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo. Es una ley. La ley del amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo. La medida del amor al prójimo es el amor que el ser humano tiene por sí mismo. Algunas personas dicen, yo no me amo demasiado. Si es verdad, entonces dele a los demás las cosas que usted tiene, a ver si se ama o no se ama. Otra enseñanza sobre la que no debemos tener ninguna duda a partir de la consideración de esta historia es que Jesucristo no quiere que vengamos en el nombre de Él a su Padre con falsas especulaciones o con frases religiosas hechas, con las que nos han dicho que el corazón de Dios se ablanda. Así lo hizo este tipo, maestro bueno. Y hay frases que a veces te han enseñado que con esta se ablanda el corazón de Dios y no nos puede fallar si venís de determinada manera, con determinada oración, con determinada decretando y qué sé yo cuántas macanas más, ¿no? La verdad es que no se puede especular con Dios. Aún el simple hecho de dar diezmos, los diezmos y ofrendas, haciéndolo para recibir la bendición de Dios, no es por obediencia. Si lo estás haciendo especulativamente, lo estás haciendo para que Dios te bendiga, no sirve. Decimos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y eso es cierto, pero tan cierta como la misericordia de Dios es la justicia de Dios, la ira de Dios y el juicio de Dios. Entonces tengamos cuidado cómo nos acercamos a Dios, con qué corazón nos acercamos a Dios. Querido pastor, oye la voz de Jesucristo que te está diciendo, entrega todo, aún tu propia vida, y sígueme. Esta es otra ley. Se lo dijo al joven. Entrega todo, aún tu propia vida, y sígueme. De eso se trata. Vamos a ver la respuesta de Pedro en Mateo 19. Mateo capítulo 19 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Interesante esto de Pedro, ¿eh? Miren Pedro. Este Pedro, con sinceridad, expresa esto al Señor, con sinceridad y con relativa verdad, no con verdad absoluta, o su verdad absoluta, no implicaba que había dejado algo demasiado importante. Ahí está. La verdad sí era verdad, no hay duda.
pero había dejado algo importante. Tal vez para él sí. Vamos a ver la historia, vamos a ver la historia. No saquemos conclusiones adelantadas y precipitadas. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo a Yeshua, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué recibiremos? Y Yeshua le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Son muy impactantes las palabras de Pedro. Sin embargo, preguntémonos, ¿qué cosas había dejado Pedro para seguir al Señor? Estudiando la realidad del empresario, hombre de negocios Pedro, podemos observar que él dejó su bote lleno de agujeros y sus redes rotas para seguir y servir al Señor. No obstante, la verdad es que no estaba mintiendo. Pedro lo dio todo lo que tenía. Porque eso era todo lo que tenía él, y dio todo. Y si analizamos sus antecedentes como pescador, él no era un empresario muy exitoso. Pasaba noches enteras sin atrapar ni un solo pez, y además dedicaba demasiado tiempo a remendar las redes. Pero Pedro le dio al Señor todo lo que tenía. Todo lo que tenía. No importa que haya sido mucho o poco. No importa que haya sido un barco 0 kilómetro o uno viejo. No importa si le hubiera dado redes nuevas o redes remendadas. No importa si era exitoso en su empresa o no era exitoso en su empresa. No importa, le dio todo lo que tenía, todo. Y Yeshua le respondió que nadie que haya dado alguna cosa por el nombre del Señor Jesucristo no recibirá lo que ha dado multiplicado por 100 y además heredará la vida eterna. Yo les aseguro que Pedro recibió 100 veces más de lo que dio. ¿Saben cuándo? Cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo. En su primer discurso, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas a la iglesia, según Hechos 2:41, 3.000. En el segundo discurso de Pedro, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000, Hechos 4:4. La pesca de Pedro como pescador de hombres fue la más abundante de toda su vida de pescador. Esta era una iglesia libre del poder del pecado. Yo te pido, querido pastor, líder, servidor, te pido, abrí tu corazón para leer la frase que te voy a decir ahora. Abrí tu corazón. Escucha con tu corazón esta frase. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia libre del pecado de deudas y nadie tenía problemas de dinero. La iglesia del Nuevo Testamento era libre del pecado de deudas y nadie tenía problemas de dinero. Cada problema financiero fue resuelto el día de Pentecostés cuando bajó el Espíritu Santo. Dice Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios suplió todas las necesidades económicas de cada persona que estaba en la iglesia a través del espíritu de dar de los hermanos.
Dios suplió todas las necesidades económicas de cada persona que estaba en la iglesia a través del espíritu de dar de los hermanos. Eran poderosos porque su mirada no estaba puesta en el signo pesos. Contrariamente, muchos hermanos, cuando oran a Dios, se refieren casi exclusivamente al dinero en sus oraciones. Pareciera que el Padre Nuestro se refiere exclusivamente al pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es la única visión que tienen, la visión del signo pesos. Pero la iglesia en los hechos de los apóstoles estaba libre de esa visión del signo pesos. Cuando fueron a orar, miraban a Dios, estaban hambrientos por conocer el propósito de Dios y vivir en su perfecta voluntad. La iglesia de los hechos de los apóstoles era tan poderosa, entre otras cosas, porque Dios los libró de pensar en los pesos y los llevó a pensar en el reino de Dios. No lo dudes, pastor. Pedro recibió 100 veces más de lo que dio y Yeshua le cumplió la promesa. No lo recibió para sí mismo, sino que lo recibía para el cuerpo de Cristo. Acuérdate que la Biblia dice que la gente venía y le daba el producto de la venta de sus casas y todos sus bienes. La promesa de Yeshua fue real y se cumplió. Y a un Bernabé le dio el producto de la venta de unas tierras que tenía en la isla de Chipre. Y a un Ananías y Zafira trajeron el producto de la venta de su propiedad. ¿Cuánto dinero habrá recibido Pedro? ¿Te pusiste a pensar? ¿Cuánto valdría las propiedades que tenía Bernabé o el resto de los hermanos que vendían todo y lo traían a los pies de Pedro, a los pies de los apóstoles? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Pero su corazón estaba puesto en el reino de Dios y su justicia. Debemos notar que Pedro no obtuvo esas cosas para sí mismo, sino que fue para el reino de Dios, para el propósito de Dios. Cualquier cosa que él necesitaba, ¿saben quién la proveía? Dios la proveía. La iglesia se multiplicó porcentualmente de tal manera durante los 3 primeros siglos de su existencia que verdaderamente impresiona. Para el año 325 de la era común, fecha del Concilio Universal de Nicea, los cristianos habían pasado de ser los 120 del año 30, en el aposento alto, a una cantidad que se estima entre los 5 millones y los 10 millones de hermanos, a pesar de las persecuciones y los 2 intentos de exterminio universal de los creyentes. Debes tener en cuenta que tu dar crea una cuenta en el cielo y Dios te paga por tu inversión el 10.000% de interés. 10.000%. Yeshua dijo en el capítulo 19 de Mateo que Dios paga 100 veces de lo que hayamos dado. Y el 100 por 1 matemáticamente equivale al 10.000%. No existe en todo el mundo una inversión tan rentable como invertir en el reino de Dios. Dios te pagará el 10.000% de lo que des por el nombre del Señor Jesucristo y su santo evangelio. El 10.000%. Eso es el 100 por 1. Vamos a hablar un poco de los apóstoles. Hablo de que Dios juzga el dar y Yeshua juzga el dar. Vamos a ver, los apóstoles en la Biblia también juzgaron el dar. Entonces, vamos a tratar este tema. Vamos a tratar este tema. Creo que nos va a dar justamente para este tema y nada más. Yo pensaba dar otro tema más, pero vamos a quedarnos aquí y vamos a hablar de Ananías. Ananías, y yo le llamé Ananías el hombre previsor. ¿Por qué el hombre previsor? Porque él dijo que daba todo, pero se guardó una parte. Y usted dice, ¿qué parte se guardó? A plata de hoy, ¿a cuánto habrá vendido su propiedad? Si era un campo, no sé,
5 millones de dólares. Y por ahí se guardó $100.000. Una mínima parte. Yo no lo sé. Por eso lo llamo Ananías el hombre previsor. Porque aún hasta el día de hoy, muchos cristianos no han encontrado una explicación lógica a la historia narrada en los Hechos de los Apóstoles. Ahí en el capítulo 5. Esta historia tal vez no tenga una explicación aceptable desde el punto de vista del razonamiento humano, pero sí la tiene en el plano espiritual. Y este es precisamente el ámbito de la iglesia, el ámbito espiritual. Y por ende es el ámbito de todos los creyentes. La sociedad conyugal integrada por cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendieron una heredad, un campo, una chacra, una estancia. Cuando Ananías recibió el dinero que correspondía a la cancelación del precio de esa propiedad, sustrajo una parte. Sustraer quiere decir detraer, apartar. Apartó una parte. La Biblia no dice qué porcentaje representaba la parte que él sustrajo, pero por la forma del relato podríamos intuir que no era demasiado significativa esa parte. Podría haber sido un 10%, un 20%, tal vez hasta un 50%. No lo sabemos concretamente, pero en forma personal pienso que no habrá excedido el 50% del valor total del inmueble, es lo que yo pienso. Usted piense y saque su propia conclusión. Es válido porque la Biblia no dice nada. Ananías le dijo a su mujer lo que estaba haciendo, o sea, se lo blanqueó, se lo comentó. Esto es lo que estoy haciendo. En esta cajita estoy poniendo una parte. Nos estamos quedando con una parte. No hay nada malo en eso, ¿o sí? No hay nada malo en eso. Por lo tanto, aunque no era su propio pecado, ella participó del pecado de su esposo como encubridora. Participó del pecado de su esposo como encubridora. Y sabemos que encubrir el pecado de otro acarrea para sí mismo la misma condenación que el que comete el pecado. Esta historia es una muestra de ello. Una cosa es encubrir y otra cosa es divulgar. Es un tema tal vez para otra enseñanza. Luego, Ananías hizo una gran obra. Tuvo un gesto de magnífica generosidad cristiana, llevó el resto del dinero, la porción más grande, entiendo yo, y la puso a los pies de los apóstoles. Obviamente, él esperaba que lo reconozcan como un buen cristiano y no llevó solamente el diezmo, llevó mucho más que el diezmo, probablemente mucho más del 50% de lo que había recibido. Ananías no esperaba la reacción racionalmente inexplicable del apóstol Pedro cuando trajo el sobre o el paquete, vamos a decir paquete, con el dinero. Él esperaba que Pedro estuviera contento y muy agradecido porque el dinero que traía a la iglesia era mucho, muchísimo. Sin embargo, Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Evidentemente, Ananías le podría haber respondido: pero Pedro, ¿por qué motivo reaccionas así? ¿No es que tengo que traer el diezmo al alfolí, como enseñan ustedes, que son los pastores nuestros? Pedro, pastor, ¿no enseñan que tenemos que traer el diezmo al alfolí? Ustedes saben que Pedro no enseñaba eso, pero supongamos si fuera el Pedro de hoy, ¿no es que tengo que traer el diezmo al alfolí? Y aquí está una cantidad que multiplica varias veces la cifra de mi diezmo.
Por lo tanto, la diferencia entre lo que correspondía legalmente, que era el diezmo, legalmente, vieron, ya saben cómo, ¿no? La diferencia entre el diezmo y lo que traje, tomarlo como una ofrenda voluntaria. He cumplido con creces lo que las escrituras nos enseñan, por lo tanto me he hecho acreedor de las promesas de prosperidad y el reconocimiento de la iglesia inclusive. Ya estoy en condiciones de comenzar a orar para reclamar a Dios que cumpla su promesa y me devuelva 100 veces más, que me pague el 10.000%, tal como su hijo Yeshua lo prometió. ¿Podría haber dicho eso? Perfecto. Sin embargo, Ananías no tuvo tiempo de realizar sus especulaciones y esgrimir su argumentación razonable, pues al oír las palabras de la boca de Pedro, cayó y murió. ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el equívoco de Ananías? ¿Cuál fue su pecado tan grave para que al oír las palabras de Pedro el Espíritu Santo lo haya matado? Querido consiervo, observa cuántos pecados cometió Ananías en forma simultánea. 6 les voy a mencionar. 6 pecados cometió Ananías en forma simultánea, o tal vez usted encuentre alguno más. El primero, no creer en la fidelidad de Dios, por lo tanto, hacerse una reserva de dinero por las dudas. Segundo, arrastrar a otros en su pecado, al hacer que su esposa lo encubriera. Tercero, no tener el corazón dispuesto a dar todo a Dios. Cuarto, creerse superior a los demás, ya que todos vendían sus propiedades y bienes y traían el dinero a la iglesia, y él se estaba guardando una parte, era más que los otros traían todo y él se guardaba una parte. Probablemente pensaba que en el futuro, por tener dinero, él sería más importante porque tendría más que los hermanos. Creerse superior a los demás. Ese será el cuarto. Quinto, creerse merecedor de tener más que los demás. Sexto, mentirle al Espíritu Santo. Miren, 6 pecados simultáneos y no termina allí esta triste historia. Ahí no termina. Pasado un lapso como de 3 horas, dice la Escritura, sucedió que también Zafira, su mujer, entró en la iglesia sin saber lo que había acontecido con su esposo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Mintió. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y murió. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, los jóvenes que venían de sepultar a Ananías, y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué bueno esta última parte, ¿no? Que sobrevino gran temor sobre toda la iglesia, porque todavía hoy muchos piensan que la relación del creyente con Dios y con su iglesia es un juego, y no lo es. Muchos siguen sin tomarse en serio a Dios y sin tomarse en serio a su reino. Especulan con Dios y se burlan del cuerpo de su Hijo Jesucristo, la iglesia. Aclaro que cuando digo iglesia, no me estoy refiriendo a la iglesia como edificio material ni como institución humana, me estoy refiriendo a iglesia como cuerpo de Cristo, como organismo vivo formado por todos los creyentes en Jesucristo y gobernada por Dios a través de su Santo Espíritu. Ananías y Zafira trajeron una ofrenda. Esta ofrenda era grande, pero no era todo. Era grande, pero no era todo. Habían guardado una parte del dinero para ellos mismos, mintiendo. Por eso, cuando pusieron sus ofrendas a los pies de Pedro, perdieron su vida. El Espíritu Santo juzgó su ofrenda a través de su siervo, el apóstol Pedro.
Miren, queridos pastores, nuestro dar no pasa desapercibido en el reino espiritual. No pasa desapercibido en el reino espiritual. Nuestro dar no está desconectado del reino espiritual. Nuestro dar de lo material no está desconectado del reino espiritual. Todo lo contrario, en nuestro dar hay algo muy poderoso que sucede en el reino espiritual. Cuando nosotros damos, entonces eso llama la atención de Dios porque ve algo de Él mismo en nosotros, porque es propio de su naturaleza el dar. Por eso la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando aprendemos a agradarle en el dar, cuando aprendemos a agradar a Dios en el dar, yo creo que Dios piensa algo así como, este es mi Hijo en quien me complazco. Haya complacencia en nosotros, haya placer en nosotros. Y sabemos bien que cada padre quiere que se realicen los sueños y expectativas de sus hijos, y es la realidad de Dios también con nosotros. Por eso el dar mezclado con la oración, como en el caso de Cornelio, proyecta la bendición y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Podemos ser fieles en ir a cada reunión en la iglesia por muchos años y sin embargo nuestras oraciones pueden continuar sin ser respondidas. Necesitamos venir delante del Señor y honrarlo dando de los bienes materiales y espirituales que Él nos da a quienes lo necesitan. Para muchos de nosotros puede significar que no haya carne asada en nuestra mesa del domingo, puede ser, pero podemos comer arroz, ensalada, fideos y tener nuestra cuenta espiritual en el cielo con abundante crédito para cuando lo necesitemos. Y sabemos bien cuánto paga Dios en concepto de intereses. Vamos a ver algo de los filipenses. Los filipenses reviven, le llamé a este título. Miren, es interesante leer la carta a los filipenses del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue un siervo de Dios que dejó todo para servir al Señor, todo. Y dejó todo para servir al Señor a través de servir a los hermanos y a los no hermanos y a los judíos, pero más a los gentiles. Y que gracias a eso se acostumbró a vivir de lo que recibía de parte de Dios solo por gracia. Lo leemos en Filipenses 4:10 al 20. Yo lo voy a leer. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Vuestro cuidado de mí quiere decir proveer a sus necesidades materiales, físicas, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, miren lo que le llama, cómo le llama a la ofrenda que recibió. Olor fragante, sacrificio acepto,
agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está diciendo que dar es fruto que abunda en nuestra cuenta. Esto significa que cuando damos, estamos sembrando semillas, luego las semillas sembradas se convierten en plantas, cuando las plantas crecen dan frutos, y más aún luego de esos frutos emergen miles de semillas más. ¿De dónde provienen esas miles de nuevas semillas? ¿De dónde? Simplemente de las primeras semillas que hemos sembrado. Por eso la Biblia nos enseña, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Por la misma razón, la Biblia nos enseña que la semilla sembrada en buena tierra dará fruto a 100, a 60 y a 30 por cada una. Saquemos en tanto por ciento, ya que estamos hablando hace un rato de un tanto por ciento, el rendimiento del párrafo anterior. 100 por 1 es el 10.000%. 60 por 1 es el 6.000%. 30 por 1 es el 3.000%. Es fácil, se le agregan 2 ceros al 30 y se le agregan 2 ceros al 1. 30 por 1 es el 3.000%. Para que ustedes aprendan a hacer esa cuenta, a sacar porcentajes. Querido pastor, querido líder, querido servidor, te ruego que abras tu mente y tu corazón y comprendas que Dios te está diciendo a través de su palabra que lo que des, cualquier cosa que sea, para ayudar a otro, para ayudar a la obra de Dios, para ayudar a otra persona, a la necesidad de otra persona, es olor fragante, es sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Quieres ser un adorador cuyo sacrificio suba al mismo trono de Dios como olor fragante, como ofrenda de elevación? ¿Quieres hacer a Dios un sacrificio que Dios acepte? Simplemente da. Simplemente da. Da tiempo, da consuelo, da amor, da comprensión, da palabra de Dios, da dinero, da ropa, da alimento. Da. Edifica, construye en ti un corazón generoso. Da a quien lo necesita. Da para la extensión del reino de Dios. Da tu dinero, da tus bienes materiales, da tu tiempo, da tu esfuerzo, da de tu sacrificio, da de tu responsabilidad, da de tu compromiso, da de tu vida. Dar es el secreto, En el corazón del apóstol Pablo no había ni una mínima duda. Él afirma, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, porque los filipenses estaban pasando también una gran necesidad económica. ¿Te has puesto a pensar cuáles y cuán abundantes son las riquezas de Dios en gloria? Porque Él va a suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Biblia dice que un día, nuestra planta va a producir fruto. La planta que da nuestra semilla, la planta que germina de nuestra semilla, va a producir fruto. Y los créditos de nuestra cuenta en el cielo van a tener un incremento del 10.000%. También hemos aprendido que delante del trono de Dios vamos a tener edificado un memorial. Nuestro dar construirá en el cielo un monumento tan grande que cualquiera que sea nuestra necesidad, Dios la suplirá.
no dice quizás, no dice tal vez, no dice este no es el tiempo para un milagro, tampoco dice debes esperar 10 años para recibir la provisión de Dios. Dice simplemente la Escritura, cualquiera que sea tu necesidad, Dios te suplirá todo, conforme a sus riquezas en gloria, porque tienes una cuenta en el cielo que tiene un saldo positivo de frutos, tiene un saldo positivo de semillas que has sembrado. Nuestro tiempo de necesidad material se hará coincidente con el tiempo espiritual de Dios para otorgarnos su provisión. Yo te ruego, pastor, líder, servidor, hermano, aprende esta otra ley espiritual. Y con esto vamos a ir terminando. Aprende esta otra ley espiritual. Cuando damos, eso llama la atención de Dios porque ve algo de Él mismo en nosotros, porque es parte de su propia naturaleza el dar. Te lo repito, esto es una ley espiritual. Cuando damos, por eso habla de que se levantó una memoria, un memorial, algo que llamaba la atención, que hacía memoria de Cornelio en el cielo, en el lugar, en el tercer cielo donde habita Dios. Y es esta ley, cuando damos, eso llama la atención de Dios, porque Dios mismo ve algo de Él mismo en nosotros, porque es parte de su propia naturaleza el dar. Y en el caso de Cornelio, el dar, esto es otra ley espiritual, el dar mezclado con la oración proyecta la bendición y la gracia de Dios para nuestra vida. Y tercero, necesitamos venir delante del Señor y honrarlo. ¿De qué manera? Dando. Dando a quienes lo necesitan, de los bienes materiales y espirituales que Él nos da a nosotros. Y dando también para la extensión de su reino en la tierra, para el cumplimiento de la gran comisión que nuestro Redentor nos dejó encargada. Dar es fruto que abunda en nuestra cuenta. Dar es fruto que abunda en nuestra cuenta en el cielo. Espero haber sido lo suficientemente claro con esta enseñanza como para que cada uno de ustedes haya podido entender la importancia que tiene para nuestra vida espiritual y material el dar, el dar. Y no estoy hablando solamente de dar dinero, estoy hablando de dar, de tener un corazón generoso, de tener un corazón generoso. Y tú me puedes decir, no tengo dinero, apenas me alcanza para dar de comer a mis hijos pequeños, pero tenés otras riquezas que puedes dar. Puedes dar tu tiempo, puedes sembrar la palabra de Dios, puedes visitar a los enfermos, a los que sufren, puedes dar consolación, puedes sembrar las semillas de la palabra de Dios. Dios es el Dios de toda consolación, dice la Escritura. Tantas cosas tenés para dar, porque Dios te ha hecho rico con sus riquezas. Y aquellos que tienen dinero para dar, Dios te ha dado pan para comer y semilla para sembrar. Pan para comer y semilla para sembrar. No te comas la semilla que Dios te dio para sembrar. Sembrala, sembrala. Sembrala en los necesitados. Sembrala en el reino de Dios. Sembrala para la extensión del reino de Dios. Sembra la semilla que Dios te ha dado para que siembres. Yo les agradezco mucho. Gracias por haber compartido con nosotros esta clase.
Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Dios alce, Yahweh nuestro Dios, alce sus ojos sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Pongan el nombre Yahweh de Dios sobre ustedes y Dios los bendecirá. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.